Ahora vamos a dar paso a Jesús Celada, que es director general de políticas de discapacidad, también gran conocido por la Fundación 11 y por AMITIC, gran amigo y colaborador, y que también, bueno, como sabéis, está en la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Así que, Jesús, cuando quieras. Pues Paco, buenos días a todos y saludar también a Jesús Hernández, gran amigo igual que tú, Paco. Así que agradeceros, por supuesto, la invitación a exponeros un poco el trabajo que hacemos desde el Real Patronato sobre Discapacidad, que es el organismo que dirijo junto con la Dirección General de Políticas de Discapacidad, y agradeceros estos minutos muy breves para dar pie luego a las jornadas tan interesantes, ¿no? Fijaros, ya lo he compartido con muchas y con muchos de vosotros. Cuando yo llegué al ámbito de la discapacidad, que venía precisamente del sector tecnológico dentro de la administración, venía con un concepto de la discapacidad un tanto anticuado, ¿no? Pensaba, bueno, pues que la discapacidad era la particularidad de la persona. Luego descubrí que la Convención y el marco normativo en España asociaba la discapacidad ya no solo a las características de la persona, ¿no?, a sus deficiencias, que así lo define la Organización Mundial de la Salud, sino también está relacionado con su entorno, ¿no? Y por lo tanto, si el entorno es más o menos accesible, la discapacidad de cada persona la tendremos más o menos acentuada, ¿no? Qué importante es, por lo tanto, trabajar en el entorno. Y para el entorno, sin duda, hay que hablar de accesibilidad, hay que hacerlos accesibles. Y, evidentemente, y aquí quizá hay algún estudio, pero yo no lo he visto, y seguro que los hay, que asocien cómo ha evolucionado la tecnología en la sociedad, cómo ha irrumpido la tecnología en su más amplia extensión y esa vinculación con el ámbito de la accesibilidad, ¿no? Algo que nos relacione ese binomio tecnología y accesibilidad, que sin duda están muy relacionados, ¿no? Insisto, no he visto ningún estudio, seguro que a lo mejor conoceréis alguno en concreto, pero sí que sería muy interesante analizar cuánto ha ido influyendo ese avance tecnológico en la sociedad, esa irrupción, y cómo ha ido también afectando, por supuesto, a que las personas con discapacidad tengan capacidades de incluirse socialmente y de participar en la sociedad de una manera más inclusiva, ¿no? Y esa vinculación entre accesibilidad y tecnología, que es, lógicamente, está muy relacionada, nos hace pensar una cosa, y es que, también lo he dicho últimamente en algunas de las ponencias en las que he participado, que si evidentemente la accesibilidad forma parte de nuestras discapacidades, a las sociedades nos medirán en algún momento el nivel de desarrollo de una sociedad, lo mediremos por el nivel de accesibilidad que esa sociedad tiene. Exactamente igual que utilizamos otros parámetros como puedan ser el nivel de desarrollo educativo, la sanidad, el nivel de democracia que existe en una sociedad, evidentemente uno de ellos será la accesibilidad. Y eso no vamos a tardar mucho en verlo, ¿no? ¿Y quién nos dice que la accesibilidad no sea el quinto pilar del Estado, junto con la educación, la sanidad, de un estado de bienestar social, junto con la educación, la sanidad, la protección social y el empleo, ¿no? Y se convierta en ese quinto pilar del Estado. Con lo cual es muy importante, ¿no?, abordar el tema de la accesibilidad. Y es verdad que en España tenemos muchos mimbres para convertirlo en un país ejemplar en el ámbito de la accesibilidad. Lo primero que tenemos es una normativa, que también es cierto que hay que cumplirla y hay que ser críticos, pero tenemos un marco normativo muy amplio. Fijaros, ya la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la accesibilidad, habla también de la accesibilidad al ámbito de la salud, ¿no?, y del desarrollo de tecnologías para facilitar la accesibilidad al ámbito de la salud como un derecho esencial para las personas con discapacidad. La Ley General también de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2013 replica lo que viene a decir la Convención. Tenemos también un Plan Nacional de Accesibilidad que precisamente hemos desarrollado con la Fundación 11, que está pendiente de su aprobación, pero que está encima de la mesa y que además incluye, por supuesto, el ámbito tecnológico, un plan de accesibilidad de carácter universal. Tenemos un Real Decreto de Bienes y Servicios que afecta a gran parte de los bienes y de los servicios que producen tanto administraciones como entidades públicas, y tenemos muy importante una directiva ahora mismo que se aprobó el año pasado, en junio del año pasado, que hay que transponer, una directiva europea y que afecta a una gran parte de las tecnologías, de la parte tecnológica, del sector tecnológico, para hacerlo accesible, ¿no? Qué importante es que la tecnología no solamente sea accesible ya de por sí, que las aplicaciones, los bienes, los servicios, los productos tecnológicos sean accesibles, sino que además también se desarrolle tecnología que facilite la accesibilidad, ¿no? En definitiva, no se descarta, y lo tenemos también encima de la mesa, la elaboración, la redacción de una ley de accesibilidad universal, tan importante para abordar esa transversalidad que la accesibilidad requiere, ¿no?
Aparte del marco normativo, tenemos también órganos impulsores. El Real Patronato sobre Discapacidad es uno de ellos, ¿no? Siempre decimos que en accesibilidad nada es todo, pero todo suma, ¿no? Nunca contendremos la llave que resuelva toda la accesibilidad de ese carácter universal y de esas necesidades de las personas con discapacidad y en muchos casos también sin discapacidad, luego comentaré algunos, pero desde luego cualquier cosita o cualquier paso que demos siempre será sumar en el ámbito de la accesibilidad. En el Real Patronato tenemos un acuerdo con la Fundación ONCE, un convenio muy interesante en el ámbito de la accesibilidad que quizá conozcáis, en el cual además este año hemos puesto en marcha una web en la que se pueden encontrar bastante material, bastantes documentos, que es la página Accesibilitas, en la cual, insisto, existe una base documental muy interesante en el ámbito de la accesibilidad. Hemos desarrollado recientemente también un estudio para analizar cuánto la accesibilidad está incluida en los planes de estudios de las carreras también tecnológicas, por supuesto. Estamos desarrollando cursos también en el ámbito de la sensibilización a los profesionales que desarrollan productos, bienes y servicios y también, por supuesto, en el ámbito tecnológico, ¿no? El Real Patronato cuenta más también con unos premios que a mí me gusta comentarlo, aunque tanto Fundación ONCE como AMETIC ya los conocéis, pero bueno, siempre está bien el recordarlos. Tenemos unos premios en el ámbito tecnológico que reconocemos, los premios Reina Leticia a la tecnología accesible, que reconocemos y premiamos aquellos proyectos que, insisto, desarrollan tecnología accesible o bien son proyectos ya intrínsecamente accesibles, ¿no? Unos premios que se conforman de otras categorías más, pero que se entregan además en un acto, bueno, pues muy protocolario, muy ceremonioso y que siempre invitamos a que las entidades, las empresas, los desarrolladores en el ámbito tecnológico se puedan presentar, ¿no? Tenemos también, aparte de un Real Patronato impulsor de las políticas de accesibilidad y de la tecnología y de esa normativa, tenemos también las sinergias, que es lo más importante, Paco. Y en este sentido, bueno, pues recientemente con AMETIC y el Real Patronato sobre Discapacidad tenemos algún proyecto de cara al año que viene en el que nos complementemos en el ámbito de la discapacidad el Real Patronato y en el ámbito de la tecnología AMETIC y que sin duda esas sinergias, como también la tenemos con el foro CONERRE de responsabilidad social corporativa, en el que también forma parte la Fundación ONCE, para trasladar a las empresas, sobre todo también en el ámbito de la tecnología, lo importante que es pensar en clave de discapacidad y de accesibilidad, ¿no? Con la Fundación INCIDE de la Cámara de Comercio también vamos a firmar un convenio este año en cuanto a la formación en el sector tecnológico de personas con discapacidad como un buen nicho de empleo. Hay un estudio interesante desarrollado también por el Real Patronato en cuanto analiza la incorporación de personas con discapacidad en el ámbito de las tecnologías, ¿no? También tenemos entre las sinergias y entre los organismos que recientemente están impulsando de una forma muy directa y muy clara la tecnología y la accesibilidad, nos encontramos con el recientemente creado el Consejo Consultivo de Transformación Digital, del cual el CERMI forma parte, la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad forma parte de este consejo del Ministerio de Economía y de Transformación Digital y de esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que han aprobado recientemente y que confiemos además que contemple también, y nos consta así, a la accesibilidad y las personas con discapacidad en esa estrategia, ¿no? Luego se nos ocurren muchas fórmulas, ¿no? La contratación pública del ámbito en las tecnologías. Hace poco también lo debatíamos con el CERMI, con la Fundación ONCE, cómo la contratación pública en el sector tecnológico puede también fomentar el empleo de personas con discapacidad a la vez que también sirva para contratar tecnologías accesibles dentro de la propia administración, el que la accesibilidad de esas tecnologías sea un elemento clave y fundamental y primordial y una condición sine qua non para contratar esas tecnologías. Y es más, dar un paso más, igual que existe el 1% cultural, el 1,5% cultural, en el cual todas aquellas contratos de obras, el 1,5% va destinada a la accesibilidad física en el ámbito cultural, también queremos proponer que el 1,5% de la contratación pública en materia de tecnología esté destinada a desarrollo de tecnología accesible, ¿no? Y lo más importante es que tenemos expertos, es que en España tenemos buenas empresas, tenemos buenos conocedores y desarrolladores del ámbito de la tecnología y su aplicación a la accesibilidad. Entre los premios, precisamente, que reconocimos con el Reina Leticia, el primero de ellos es una tecnología de eye tracking
que permite que personas con parálisis cerebral puedan manejar dispositivos simplemente con la pupila de los ojos, un dispositivo además, una herramienta, un instrumento que se está expandiendo por todo el mundo, ¿no? Y que hay que, bueno, pues reconocer que se trata de una empresa española, con lo cual tenemos buenos desarrolladores, buenas mentes, buenos creativos, buenas empresas en el ámbito tecnológico capaces de crear esos espacios accesibles, ¿no? Y luego casos de éxito, ¿no? Que ahora comentaréis y que pondréis encima de la mesa. Nosotros también siempre decimos, primero, que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad, y es que precisamente en las aplicaciones tecnológicas con un fin accesible es donde vemos el ejemplo, ¿no? Las subtitulados, la audiodescripción que vemos en las cadenas de televisión nos permiten que cuando estemos en un gimnasio entrenando directamente podamos seguir el contenido mientras estamos corriendo en una cinta, ¿no? Los dispositivos a los que les hablamos y nos responden a la llamada por la voz, vemos que al final también es una tecnología que utilizamos no solo las personas con discapacidad, sino toda la ciudadanía, ¿no? Recientemente, el colectivo de la discapacidad intelectual, que tanto ha reivindicado la accesibilidad cognitiva, la señalética y la accesibilidad cognitiva en los espacios, para que personas con discapacidad intelectual puedan desplazarse dentro de edificios y localizar automáticamente dónde están las salas. Vemos que hoy en día, con la pandemia, en muchos edificios públicos y privados, encontramos líneas por el suelo que nos llevan a las distintas salas, evitando que nos crucemos y así contagiarnos. Bueno, pues esto que era una demanda, insisto, del colectivo de personas con discapacidad intelectual, esa accesibilidad cognitiva, y que antes no se les escuchaba, resulta que ahora egoístamente el resto de la sociedad lo estamos utilizando. Luego se pone de manifiesto esas buenas prácticas, que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad, ¿no? Y por último, fijaros, llega el final de año, nos toca poner un hashtag a lo que ha sucedido este año. Indudablemente, la palabra clave es COVID y lo que ha supuesto que ha sido la pandemia y luego el confinamiento, ¿no? Y en confinamiento hemos tenido en discapacidad 5 toques de atención relativamente importantes y alguno muy grave, ¿no? El primero de ellos fue el de la falta de accesibilidad precisamente a los medios de comunicación, ¿no? En momentos en los que las personas con discapacidad necesitaban recibir los mensajes para saber si podían salir o no salir a la calle o qué medidas había que tomar en nuestras casas, bueno, pues muchos de los mensajes no estaban subtitulados, la lengua de signos apenas se veía en las pantallas y por lo tanto no podían recibir esa información. Falta de accesibilidad a los medios de comunicación, ¿no? La segunda fue la de la sensibilidad social, ¿no? Personas que tenían que salir a la calle a dar paseos de carácter terapéutico porque tienen algún hijo, alguna hija con discapacidad que les genera un trastorno del comportamiento el estar tantas horas encerrados en sus casas, salían y la falta de una sensibilidad social, les denunciaba, ¿no? El tercer toque de atención fue el modelo residencial. 100.000 personas con discapacidad siguen viviendo en residencias que no tienen muchas veces los medios adecuados, que ha habido contagios y que ha supuesto pues una situación un tanto peligrosa y alarmante, ¿no? Y el cuarto fue precisamente algo que hoy abordaréis aquí, que es el acceso a la salud y a la sanidad, ¿no? A los servicios de sanidad. En algún caso se puso en duda si las personas con discapacidad tenían el derecho al acceso a la sanidad. Y el quinto ha sido el de los servicios, ¿no? El estar tanto tiempo confinados en casa nos ha impedido ir a los servicios que estaban evidentemente también cerrados, no estaban operativos, y el hecho de no poder acceder a servicios terapéuticos o de rehabilitación no ha hecho nada más que incrementar la discapacidad de una parte importante de la población. Y ahora resumiendo estos 5, que son la accesibilidad a los medios, accesibilidad en general, la falta de sensibilidad, el modelo residencial, la necesidad de analizar las herramientas y los dispositivos que existen en los modelos residenciales, la falta de acceso a un derecho básico como es el de la salud y la parálisis de unos servicios, ahora os digo que lo analicemos en clave tecnológica. ¿Cómo no vamos a tener tecnología que nos permita facilitar la accesibilidad a los medios de comunicación, tecnología que nos permita transmitir a la sociedad la sensibilización en el ámbito de la discapacidad, tecnología que nos permita mejorar los servicios en las residencias, tecnología que nos permita el derecho y nos facilite el derecho al acceso a los servicios de salud y tecnología, por supuesto, que nos permita que si un espacio físico está cerrado podamos seguir recibiendo una serie de servicios terapéuticos y de rehabilitación desde nuestros hogares, ¿no? Fijaros qué importante
qué importante es analizar estas 5 alarmas desde un punto de vista tecnológico. Así que yo confío en que todo esto pasará, evidentemente, pero solamente pasará, como antes apuntaba Paco, con la suma de todos, ¿no? Y prueba de ello es, bueno, pues hoy aquí nos encontramos la administración, el sector privado y el sector social. Así que agradeceros estos minutos y desearos pues otros 77 jornadas más y otros 13 años más, que sin duda es éxito de esta plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús. La verdad es que da gusto escucharte porque además se ve que, bueno, que crees en esto, es decir, que crees y además ahí están los resultados y el gran trabajo que estáis haciendo desde la Dirección General y desde el Patronato sobre Discapacidad, que la verdad es que es un ejemplo y en el que estaremos encantados de colaborar con vosotros y unir fuerzas con la Fundación ONCE. Así que, de verdad, enhorabuena, Jesús, y me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Me quedo con muchas cosas, pero vamos, que seamos un país ejemplar. Yo creo que el hecho de tener una asociación como una fundación como la Fundación ONCE o como la ONCE, como organismo en España, único en el mundo, es un ejemplo de ello para ser un país ejemplar. Y yo creo que entre todos y con el impulso de la Administración, por supuesto, podemos conseguir seguir en esa línea y cada vez ser más ejemplar y exportar tecnología para la discapacidad y casos de éxito y ayudar también al resto del mundo. Y me gusta también la frase que has dicho que nada es todo, pero todo suma. Yo creo que eso es lo que vamos a ver a continuación y donde tenemos que seguir trabajando. Hay mucho trabajo por hacer y yo creo que lo que vamos a ver ahora son ejemplos de lo que estamos haciendo, pero efectivamente esta plataforma es muy útil y muy necesaria, como decía antes, porque hay muchas cosas por hacer y efectivamente nada es todo, pero todo suma. Así que tenemos que ir sumando poco a poco. Así que de verdad muchas gracias y enhorabuena, Jesús, por el trabajo que hacéis.